En 2007 en China solo existía una línea de tren de alta velocidad, es decir, que alcanzaba velocidades de 250 km por hora. Sin embargo, solo 15 años después, China tiene la red ferroviaria de alta velocidad más extensa del mundo y ya supera los 38.000 kilómetros. Para tener una idea, el segundo país con la red de trenes de alta velocidad más extensa es España, con más o menos 4.000 kilómetros, y el tercero es Japón, con 2.800 kilómetros. Y todo comenzó a principios de la década de 1990, bajo el liderazgo de Deng Xiaoping, quien fue el líder de China durante casi 2 décadas. Tras una visita a Japón en 1978, Deng Xiaoping quedó impresionado por el primer tren bala del mundo. De ahí nació la idea de producir trenes de alta velocidad. Pero China tuvo que importar antes tecnología avanzada extranjera de Francia, Alemania y Japón. La expansión de la red de trenes bala se aceleró tras la crisis financiera de 2008, y años más tarde se convertiría en uno de los símbolos del boom de la economía china. El problema es que para 2035 tienen planeado que las líneas de alta velocidad sumen 70.000 kilómetros, es decir, casi el doble de la extensión actual. Y estas ambiciones pueden ser una mala idea. De manera que la pregunta es si la red ferroviaria de alta velocidad en China es un símbolo del desarrollo económico del país frente al mundo, ¿por qué es una mala idea seguirla expandiendo? En China se ignoró durante muchos años la necesidad de una red de trenes bala porque la mayoría de personas trabajaban en el campo o en pequeñas ciudades, por lo que no necesitaban desplazarse a las grandes ciudades. Pero todo esto cambió cuando China entró a la Organización Mundial del Comercio en 2001. De tal forma que las fábricas comenzaron a necesitar masivamente mano de obra. De modo que cada vez más trabajadores se trasladaban del campo y de los pequeños pueblos a las grandes ciudades para trabajar en el sector industrial. Era la época en la que China había pasado a convertirse en la fábrica del mundo. Se calcula que unas 290 millones de personas en China migraron del campo a las ciudades en las últimas 3 décadas. Esta masiva migración provocó que vivir en las grandes ciudades fuera más costoso, porque cada vez había menos terreno para construir viviendas. Entonces una red de trenes de alta velocidad comenzó a cobrar más sentido por 2 razones. Primero, para permitir que los trabajadores viajaran diario para escapar de los altos costos de las grandes ciudades y vivir en ciudades cercanas más baratas. Por ejemplo, en Kunshan, una ciudad mediana de menos de 1 millón de habitantes y ubicada a unos 60 kilómetros de Shanghái, las viviendas cuestan un 70% menos que en Shanghái, y el tren bala entre las dos ciudades solo tarda 19 minutos y cuesta $3.6. Así que el tren bala mejoró la calidad de vida de millones de trabajadores que podían moverse libremente por el país, trabajando en una ciudad y viviendo en otra. La segunda razón por la cual construir una gran red ferroviaria de trenes bala cobró sentido es que cuando llegó el 2008 el gobierno chino ya había empezado a trabajar en algunos proyectos ferroviarios de alta velocidad, pero la crisis financiera mundial de 2008 aceleró el proceso. Pues para el gobierno la construcción de todo tipo de proyectos de infraestructura era la mejor forma de evitar una recesión. Solo la vía de Pekín a Shanghái tuvo más de 100.000 trabajadores directos, además de los otros sectores que se vieron beneficiados. Entonces hasta este punto construir una red de trenes de alta velocidad tenía sentido porque las primeras líneas conectaban las ciudades más grandes y pobladas. Por ejemplo, en 2011 se terminó la línea que conecta a Pekín, una ciudad de 22 millones de habitantes, con Shanghái, otra ciudad de 28 millones de habitantes. Por eso no es extraño que sea la ruta de tren bala más rentable del mundo, con unos ingresos de $970 millones al año. Y en general, las rutas iniciales son las más rentables porque se construyeron en la zona oriental de China, que es donde está más densamente poblado el país. De hecho, la baja densidad poblacional es la principal razón por la cual Estados Unidos no tiene una red de trenes bala y Europa sí. Pero volviendo al tema, hay que tener en cuenta que construir líneas para trenes bala es muy costoso. Según la OCDE, cuesta un 90% más construir líneas para trenes que alcancen los 350 km por hora que hacer unas para velocidades de 250 km por hora. Pero hay líneas ubicadas en regiones densamente pobladas que pueden justificar su alto costo, tanto por la frecuencia diaria de los viajes como por el precio de los tiquetes, tal como la línea que conecta Pekín con Shanghái. Sin embargo, la actual red de trenes bala en China pasó de ser rentable y beneficiosa para millones a ser un gran problema para la economía china, simplemente porque la red ya es más grande de lo que debería ser. Cuando China comenzó la segunda ola de las construcciones ferroviarias en 2014,
la mayoría de las líneas rentables ya se habían construido entre las principales ciudades. Esto significaba que las nuevas líneas que se construyeran hacia el interior del país o conectando ciudades mucho más pequeñas no iban a demandar el mismo volumen de trenes y por tanto no iban a proporcionar los mismos ingresos por la venta de tiquetes. A pesar de esto, el gobierno siguió impulsando estos proyectos porque quería que el país siguiera creciendo económicamente, así las líneas no fueran rentables. Esto en parte porque tanto a los políticos locales como a los nacionales les gusta dejar su legado con proyectos de infraestructura, y los trenes bala son muy llamativos y suelen atraer la atención incluso de la comunidad internacional. La red de trenes de alta velocidad se convirtió en un orgullo nacional. Sin embargo, es muy costosa y no es viable financieramente en todas las regiones. Por ejemplo, la línea que conecta Urumqi con Lanzhou tiene capacidad para 160 viajes de ida y vuelta, pero solo realiza 4. Un estudio del 2019 del Banco Mundial reveló que solo 5 de las 15 líneas de 350 km por hora cubren sus costos de explotación y capital. Construir líneas para trenes tradicionales, o sea, no de alta velocidad, es mucho más barato. Además, también tiene la posibilidad de transportar mercancías, pero como lo mencionamos, los trenes bala son más llamativos. Y como era de esperarse, construir trenes bala en poblaciones demasiado pequeñas y de bajos ingresos llevó a que la empresa estatal de trenes de China llegara a unos niveles de endeudamiento demasiado altos, porque muchas líneas no son rentables. Esta sola empresa tenía en 2022 una deuda de unos 900.000 millones de dólares, es decir, el 6% del PIB de China. Para tener un punto de comparación, esta sola empresa estatal china tiene una deuda mayor que el valor de los bienes y servicios que produce Suiza en todo un año. Recordemos que la crisis inmobiliaria en China de 2001 fue provocada porque la empresa Evergrande tuvo dificultades para pagar su deuda de 300.000 millones de dólares. Y en este caso, con la empresa de trenes de China estamos hablando de 900.000 millones de dólares, es decir, 3 veces más de la de Evergrande. Así que es una deuda muy alta en términos absolutos y relativos. Por eso, en marzo de 2021, el Consejo de Estado en China publicó un documento destinado a impedir que los gobiernos locales construyan proyectos sin viabilidad y que asuman cargas de deuda muy altas. El documento subrayaba la prohibición de construir infraestructuras ferroviarias de alta velocidad con tasas de utilización previstas inferiores al 80%. Es decir, limitaba la construcción de las líneas de trenes que llegaban a los 350 km por hora solo para conectar a grandes ciudades. Sin embargo, a finales de mayo de 2022, o sea, un año después de haber impuesto más restricciones, el Consejo de Estado aprobó una resolución para emitir bonos de deuda por 43.000 millones de dólares para financiar construcciones ferroviarias de la empresa estatal china de trenes. Lo cual parece ser una contradicción porque el objetivo es seguir ampliando la red de alta velocidad, pero ya la mayoría de grandes ciudades están conectadas. Entonces, a pesar de que los trenes bala en China solían ser un símbolo visible del rápido crecimiento económico del país, su construcción desenfrenada es símbolo de la ineficiencia de las economías excesivamente planificadas, donde se destinan los recursos que sean necesarios para sacar adelante un proyecto, pero como no tienen el contrapeso del libre mercado ni oposición política, terminan a veces siendo subutilizados o innecesarios, tal como sucedió con las ciudades fantasma construidas en China o los proyectos fantasma chinos en África, dos temas que ya se abordaron en videos anteriores del canal. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.